Bueno, ya estamos de regreso. Gracias a la señora Cristina Fernández, que nos llamaba para preguntarnos si solucionan problemas de basura en Candiles y qué se puede hacer. Érico Osornio se compromete. ¿Lo pasas allá? ¿Sí? Pues ahí se lo doy. Se lo doy al titular de Atención Ciudadana, aunque es un asunto municipal, pero bueno, parte de lo que a lo mejor no tenemos de comentar, que lo comentamos fuera del aire, es que si la competencia del problema no es estatal, como puede suceder, porque el ciudadano está obligado a conocer si es una estructura federal, estatal, municipal, pues usted llega con su problema, ahí le van a decir si se lo pueden solucionar o le van a dar la alternativa de dónde ir a solucionarlo. Entonces, me parece que es muy interesante esa parte porque no se va a perder el tiempo, no le van a decir, pues aquí no sabemos, ¿no? Vaya con el presidente municipal. Le van a decir, esta es la oficina, esta es la dependencia, estos son los teléfonos, usted ahí puede ir y bueno, ya, eso es parte de la solución al problema, ¿no? Cuando menos saber con quién tratarlo. Así es que pues ahí está el asunto. Bueno, vamos con el asunto de la reforma política. Gracias, si hay cualquier cosa te marcamos. Gracias. A Érico Osornio, que se quedó un momentito más para ver si había más llamadas. Bueno, hemos estado muy atentos en estos espacios al tema de la reforma política y de la reforma laboral. Dos temas que nos parece tienen que ser tratados con mucho cuidado, Rosalba, porque se puede politizar. Estábamos platicando la semana pasada sobre la posición del gobernador José Calzada. Él nos afirmaba que la reforma laboral, sobre todo en el marco del día 1 de mayo, habría que esperar, habría que armarla con calma, habría que armarla con tiempo. Hay otras voces que dicen, pues, ¿cuál tiempo y cuál calma? Pues, esto hay que hacerlo ya, esto requiere de una solución integral rápida, no es de que se les haya ocurrido ahorita, tiene 7 años trabajándose una reforma política y una reforma laboral, y obviamente los empresarios están muy molestos porque pues al final del día son ellos los que esperarían resultados, Rosalba. Así es, Rafa, es muy preocupante que sigamos viendo al día de hoy que los tiempos de los políticos, de los que están hoy en el ejercicio del poder, no son los tiempos de los ciudadanos. La gente, los obreros, los trabajadores, los empresarios, mucha gente, hablando de la reforma laboral, pide que se lleve a cabo ya esta reforma laboral y muchos actores políticos dicen, no nos corre prisa, hay que esperar, no es el momento porque se podría desestabilizar el país, podrían generarse muchas marchas, inconformidades. Tal vez lo urgente, Rafa, me parece, es que se pongan a discutirlo, que no digan, no, ahorita no, que le entren a la discusión, tal vez tema por tema. Tal vez nos comentaban la semana pasada que uno de las trabas y de los obstáculos para poder pues darle un poco de luz verde a esta reforma laboral era evitar el tema de los sindicatos. Obviamente es un tema muy politizado, que toca muchas fibras sensibles y toca muchos intereses. Ok, se iba a dejar a un lado este asunto de los sindicatos y se iba a continuar con la discusión, pero parece que no se ponen de acuerdo ni siquiera en lo que van a discutir y ese es el verdadero problema, que no hay avances porque ni siquiera se sientan a la mesa con los sectores involucrados para poder llevar a cabo poco a poco estas reformas. Las reformas urgen a este país desde hace mucho, la política, la laboral, la económica, todas urgen. Pero si no se ponen a trabajar, parece que no escuchan a los ciudadanos, que no están respondiendo al mandato que tienen en este momento, que es de legislar, y además, pues todos se rigen por asuntos electorales. El 2012 está a la vuelta de la esquina y mejor no tocan temas difíciles porque no les vaya a redituar en costos políticos para el 2012. Claro, y lo que comentábamos en su momento cuando platicamos en radio con el dirigente del PRI, ¿no? con Braulio Guerra, quien decía, bueno, pues lo que pasa es que vienen tiempos electorales, pues sí nos queda claro, pero a los ciudadanos, ¿qué nos importa que vengan temas electorales? Vienen amarrados, o sea, no se tocan porque no vaya a ser que los vayamos a ver mal, más mal de como los vemos, claro, de que no responden, pues me parece ridículo, ¿no? Además, otra cosa, Rafa, nos decía, lo urgente es esta reforma política, porque justamente hay que adecuar el calendario electoral, que yo creo que es algo en lo que los ciudadanos no estaríamos inconformes. Adecuar el calendario electoral para que en todos los estados haya elección al mismo tiempo, se empate con la elección federal de presidente de la República, tal vez a la de los gobernadores o a las intermedias, pero que cada 3 años haya elecciones, no cada año. Porque cada año hay elecciones en diferentes estados y cada 3, obviamente, a nivel federal. Obviamente,
tendrían que buscar el mecanismo, porque tendrían quizás algunos gobiernos que extender su periodo y otros reducirlo para poder ajustar ese calendario. Pero me parece que sí es un buen punto. Pero si no lo discuten, ¿cómo van a llegar a un resultado? Ese es el problema. Es que urge el calendario electoral porque cada año estamos preocupados los dirigentes de los partidos. Eso lo entendemos. Pero estamos preocupados todos porque todos los ciudadanos obviamente estamos poniendo atención a ese asunto porque decimos, bueno, si estos no nos resultaron, a ver si los que nos van a proponer, a ver si sirve. A ver si les da la gana, ¿no? Exacto. Entonces, me parece que lo que no nos pueden seguir diciendo los políticos es que no es tiempo de que se pongan a discutir, que se pongan a trabajar y que entonces nosotros podamos ir viendo un poco de resultados. Sí, esa es un poco la idea de este asunto y por ello conversamos en los estudios de Radar 107.5, en el noticiero que conducimos en la mañana, Así Sucede, nos acompañó Pedro Paredes, el dirigente Canaco, y esta es una parte de la conversación que sobre ese tema y sobre lo que opinan los empresarios y los comerciantes tienen de la hoy todavía fallida reforma política y reforma laboral. Esta es la conversación que estuvimos en los estudios de Radar 107.5. De la Cámara de Comercio en Querétaro, y a quien agradezco mucho que nos acompañe esta mañana. Pedro, ¿cómo estás? Buenos días. Rafa, muy buenos días a tu auditorio. Muy bien, Rafa, muy contentos. Efectivamente, mira, si me lo permites ya entrar un poquito a este tema, por favor. Yo creo que hemos sido una sociedad a lo mejor más crítica en el tiempo, una sociedad que a lo mejor criticamos de repente, ¿no? Y decimos, oye, pues es que el diputado y no estoy de acuerdo, Pero ¿qué hacemos los ciudadanos? Esa es la pregunta, ¿qué hacemos? Entonces nosotros nos dimos a la tarea de firmar un convenio con la legislatura, un convenio de colaboración, ¿sí? Hace unos días, y hace otros días nos dimos también a la tarea de poner un foro para ver los ciudadanos qué es lo que quieren, qué pedirían en este caso dentro de las reformas. Fíjate que fue un ejercicio muy interesante, sacamos precisamente pues la reforma que estamos proponiendo a los diputados, y entre ellas me llamó mucho la atención que entró mucho la equidad de género, ¿sí? O sea, eso me llamó mucho la atención, o sea, es algo que pide la mujer, ¿sabes qué? Que se le tenga considerada mucho más dentro del aspecto político, en este caso en el Poder Legislativo. Otra de las cosas que piden mucho, la transparencia en los recursos de los diputados. A lo mejor todos, alguna vez hemos dicho, bueno, es que los diputados, y nos quejamos de nuestro diputado, bueno, en ocasiones no sabemos ni quién es nuestro diputado de distrito, o sea, del distrito local, ya no te quiero hablar del distrito federal, pero yo creo que también es un poquito el que los ciudadanos dejemos a un lado la crítica y entremos a la propuesta, que entremos a la exigencia. Yo creo que la sociedad va a un ritmo donde ya muchos aspectos se van rezagando, en este caso el legislativo, ya quedó rezagado, y te hablo en una forma conjunta, tanto en aspectos federales como locales. En este caso yo te diría, en el aspecto federal quedó rezagado, pero muy rezagado en una reforma fiscal, que hoy verdaderamente los empresarios no le entendemos, y no le entendemos no por entender en el aspecto de leyes, sino no entendemos el por qué no se da una reforma que verdaderamente nos permita a los empresarios detonar, emprender nuevos negocios. Sí, el pago de impuestos, estamos siempre a favor del pago de la cultura del pago de impuestos, estamos siempre a favor, siempre vamos a mantener esa línea. Sin embargo, hoy te quiero decir, el año pasado nosotros pedimos que se quitara el IETU, y el por qué. Yo creo que si el día de hoy se hace cualquier intento de cambiar algo, pues tienes que preguntarle quiénes lo están viviendo día con día, tienes que hacer una consulta y foros ciudadanos. Nosotros, ¿por qué decimos que el IETU? Porque día con día lo vemos, día con día lo pagamos, día con día es más complejo el pago de impuestos, no se simplifica, y el que sea más complejo, verdaderamente eso te orilla a que tengas pues, una evasión muy grande. Sí, ese es realmente lo que nosotros vemos. El IETU fue un impuesto que se creó, si tuviéramos un crecimiento sobre el 8% a nivel nacional, Querétaro casi estamos, el año pasado casi lo logramos, pero a nivel nacional el 8% de crecimiento. No se da ese crecimiento como país. Entonces es algo que va directamente, es un impuesto que impacta la liquidez de los empresarios y que sí nos está afectando. Lo pedimos, abrimos las voces, no queremos el IETU, obviamente no se da, ¿sí? Este año lo pediremos de la misma manera, esperemos que sí estemos viendo una reforma fiscal integral, porque es lo que se requiere, donde se involucre a más y no se castigue a los menos, que somos los que pagamos. A ver, Pedro, perdón que te interrumpa, pero sí. ¿Cómo hacerle para romper esta línea? Porque me queda muy claro y me parece muy loable lo que tú dices.
Hay que entrar en una dinámica en donde los ciudadanos, donde los empresarios no solamente critiquen y propongan. Y hay una línea de comunicación que me parece que esa es la línea telefónica que está rota o que no nos contestan del otro lado. Como tú dices, cuando le dices, a ver, ya no queremos el YETU, búsquense otra fórmula para ver cómo le hacemos. Y de repente pasa que de aquel otro lado, pues el teléfono está ocupado o descompuesto o nadie te contesta. Me parece que esto es lo que provoca que también mucha gente diga, ¿y cómo para qué me desgasto? Si los señores que tenemos enfrente ni nos ven, ni nos pelan, como diría el expresidente Salinas. Claro. ¿Cómo hacerle para romper esa inercia y buscar que realmente haya una comunicación y que lo que ciudadanos, empresarios, obreros quieren realmente repercuta a la hora de que los señores diputados se pongan a hacer las leyes? Mira, yo creo que no desistir es el primero. Yo creo que tenemos que insistir, ¿sí? No te hicieron caso tocaste la puerta y no te hicieron caso. Bueno, pues hay que volverla a tocar y hay que volverla a tocar. Pero el día de mañana fuimos 2 los que tocamos, bueno, va a haber 4 y después va a haber 6 y después va a haber 8, ¿sí? Y lo que es peor, o sea, aquí lo que nosotros estábamos contemplando en la reforma local, que entramos ya un poquito más al tema, por ejemplo, nosotros dentro del foro que hicimos, se pide la reelección de los diputados. A mí se me hace muy justo. ¿Y por qué justo? Porque si hay un buen trabajo del diputado, que le reconozca su jurisdicción y que vuelva, o sea, que tenga la oportunidad de volver a ser reelecto, pero que sea reconocido. Obviamente no a los plurinominales, o sea, me refiero no a la reelección de los plurinominales, o sea, los que entran en fórmula directa y que se le pueda reconocer. Los que se ganaron el voto, los que se ganan la chamba, ¿no? Y los que trabajaron, los que realmente le hicieron caso a la persona que llega y le dice, oye, nos urge legislar lo que hablábamos, por ejemplo, la reforma laboral, no solo ya es necesario, o sea, los cambios, pero ¿cómo tiene que ser necesaria? O sea, ¿cómo se tiene que abrir estas reformas? Que también nosotros insistimos un poquito. Yo creo que se tienen que hacer consultas y foros ciudadanos. ¿Quiénes viven día con día? Yo te preguntaría hoy, por ejemplo, ¿qué necesidad pudiera tener hoy este negocio? ¿Sí? O sea, tú lo vives día con día. Yo puedo llegar y decirte, oye, pinta la pared de un color, ¿sí? Pero tú día con día dices, oye, yo este color viéndolo diario me es molesto. Entonces tú lo vives día con diario, es necesario pintar una pared, pero a lo mejor tú me dirás, oye, ¿qué te parece si la pintamos de color blanco? Porque lo vives día con día, ¿sí? Entonces, yo creo que es parte de cómo tenemos que estar trabajando los ciudadanos, ya involucrarnos, ¿sí? No estar viendo las cosas que pasen, sino tenemos que involucrarnos a hacerlas pasar, ¿sí? Y los actores políticos tienen que entender que ya no es un México, a lo mejor en el que vivimos hace 15 años, donde pues las cosas se decían, no hacíamos nada. Yo creo que ya tenemos que entrar a otra dinámica, es otro país, se requiere verdaderamente ir a la par con las demandas ciudadanas, que ya son muchas. Yo creo que hay un rezago legislativo de muchos años atrás, lamentablemente, y yo creo que ya lo estamos viendo en Querétaro, hablo de Querétaro, pero también hablo de México, ya nos estamos enfrentando a un mundo global. Ya no es, antes salías de la escuela y a lo mejor, bueno, pues ¿quiénes eran tu competencia? Pues a lo mejor tus mismos compañeros de escuela, ¿no? Y ahora ya no, o sea, la reforma educativa es tan necesaria. Ya se enfrentarán nuestros niños, nuestros jóvenes el día de mañana, pues a competir con niños que lleguen de Japón, que lleguen de Alemania, que ya lo vemos, que lleguen de otras entidades, de otros países. Entonces yo creo que sí tenemos que entrar verdaderamente a ese rezago que tenemos legislativo, ir a la par con los ciudadanos, pero sacar reformas que verdaderamente vengan y favorezcan y detonen. Oye, los diputados locales, ¿cómo han respondido a todos estos planteamientos que ustedes han venido haciéndoles? Pues mira, la apertura totalmente en firmar el convenio, ahí cosa que agradecemos, hubo total apertura. La verdad es que nos hemos acercado, siempre está a la disposición de ellos, pero lamentablemente queda en eso, ¿no? En una disposición. Nosotros nos gustaría verdaderamente que estas reformas se analicen. Por ahí creo que escuchaba que alguien decía que ya no eran tiempos. Entonces, yo también quiero preguntar, imagínate que a ti te den una encomienda en tu revista y que digas, ya no me da tiempo de sacar el artículo para este mes, tendrá que ser pues a lo mejor para el próximo año. Yo pues te diría, Rafa,
yo creo que tenemos que cambiar esa actitud, pensar un poquito más en la responsabilidad, y si hay un rezago, no son tiempos de que yo preguntaría, hay sesiones extraordinarias donde se pueden tocar los temas, donde se tiene que sacar el trabajo, y si hoy tienen que trabajar pues 6 días de la semana, como muchas veces lo hemos hecho, incluso nosotros hemos trabajado hasta 7 días a la semana porque hay que sacar el trabajo, creo que es de la misma manera como tendrían que hacerlo ellos. ¿No habría que pensar ya en ser mucho más estrictos en la selección de los diputados y de la gente que trabaja para nosotros, Pedro? Porque yo insisto, tú eres muy gentil y muy generoso cuando dices gracias porque nos atendieron, y yo diría gracias ¿por qué? Pues y que no cobran, o lo hacen de a gratis, o son honorarios, o ¿a poco cuando tú vas y le dices a uno de tus empleados, oye, pues necesito esto, te dicen, a veces me haces el favor, ¿no? Porque cuando él te cobra el salario, pues tú no le haces el favor, tú le pagas algo justo por un trabajo justo. Entonces uno esperaría que, pues, si uno les paga, no te sean el favor de ver si te reciben un convenio de chamba, ¿no? Sí, no, mira, yo creo que el favor, refiriéndome, bueno, efectivamente, digo, ellos tienen su responsabilidad. Yo creo que sí es necesario que se informen más a los ciudadanos. Yo, por ejemplo, haría una pregunta a tu auditorio, te haría una pregunta a ti. ¿Tú sabes de las últimas 20 iniciativas que han sacado y cuántas han prosperado? Una, ¿y en qué favorece realmente? ¿En qué te favorece a ti? No, porque no lo hacen, no lo informan, ¿no? O sea, yo lo pregunto abierto, es un foro que yo le pregunto a los ciudadanos, ¿saben cuáles fueron las iniciativas? ¿Y sabes en qué realmente nos benefician? No sabemos. O sea, no sabemos realmente en dónde, y a lo mejor, yo te voy a decir una cosa, y a lo mejor sí hubo diputados que trabajaron mucho, sí hubo diputados que hicieron muchas iniciativas de ley, que pasaron y que sí hay beneficios, pero no lo sabemos, ¿no? Pero hay nodales en donde no dan pasos, en la reforma política, en la reforma laboral, digo, esas son las leyes que hacen clic para que funcionen muchas otras cosas, ¿no? Claro, pero yo insisto, mira, por ejemplo, por ahí efectivamente veíamos una reforma que lanza por ahí un gobernador, donde se da más facultades al Ejecutivo. Yo creo que en este momento es muy necesario, o sea, es muy necesario, y no por otra cosa, sino que el Ejecutivo manda, ¿sí? Y háblese de un gobernador, un presidente de la República, manda cosas que son necesarias, que las está viviendo, y resulta que llega al poder legislativo, en ámbitos federales, obviamente pasa por diputados, después pasará por senadores, aquí pasa por diputados locales, ¿y qué pasa? Que atoran esas reformas, y ya no vamos avanzando a ese ritmo de la necesidad que traen los ciudadanos, ¿sí? Entonces, yo creo que sí se le tiene que dar más facultades al Ejecutivo en una reforma política, definitivamente estamos totalmente de acuerdo con eso, ¿sí? No podemos seguir poniéndole trabas, no podemos seguir viendo personas que van más por intereses partidistas, personales, por intereses de decir no pasa porque no pasa, por ocurrencias, ¿sí? Sí tenemos que abrir foros ciudadanos, sí tenemos que abrir que los ciudadanos participen, que yo he venido insistiendo, no podemos ser una sociedad pasiva, tenemos que ser una sociedad activa, y tenemos que dejar a un lado la crítica. La crítica no ha construido. El ver pasar y criticar por decir, oye, critico y cuánto gana un diputado y no me parece, y nos pasamos criticando, pero no hacemos nada también los ciudadanos. Y acuérdate que hay un dicho que dice, y el cual comparto, ¿sí? Cada pueblo tiene el gobierno que se merece. Si nosotros no hacemos nada, si no levantamos la voz constantemente, bueno, pues entonces tendremos... Pero en este caso yo creo que ya es diferente. Ya ahora los ciudadanos somos más participativos, ya entramos a esquemas donde proponemos, que creo que es importante, y en este caso, pues bueno, nosotros nos dimos ese ejercicio, presentamos nuestra propuesta, donde, insisto, o sea, aquí la mayoría, también un tema importante, ¿no? Una de tantas cosas que tenemos en esta reforma fue, pues no a los plurinominales, ¿no? Otros menos plurinominales, a final de cuentas, por la estadística que se dio, nosotros la metimos como menos, o sea, reducir el número de plurinominales. También creo que es importantísimo hacerlo. Querétaro, creo que si se aprueba esto de disminuir el número de plurinominales, daríamos un paso nuevamente, porque otra vez seríamos el Estado primer lugar en algo, ¿no? Yo insisto, Querétaro viene siendo primer lugar y de hace muchos años, o sea, hablo desde la independencia, hablo
desde hace muchos años, Querétaro ha sido, a pesar de que somos un estado pequeño en territorio, pero yo creo que somos un gran estado. Prueba de ello, hoy estamos siendo cuarto lugar para que la gente venga a invertir su dinero compitiendo de Latinoamérica. O sea, ya te hablo que Querétaro, a pesar de que es un estado chico, yo creo que es un estado muy grande en cuanto a su gente, en cuanto a su tierra, en cuanto a muchas cosas. Y creo que tenemos que ir a la misma par en cuanto a las reformas, en este caso la que presentamos, la reforma electoral, que también es importante. Vienen tiempos electorales el próximo año y creo que se tienen que poner las reglas muy claras. Así es. Pues Pedro, yo te agradezco que hayas venido esta mañana a conversarnos, a compartir estas ideas que me parecen siempre son muy importantes. Decir que hoy las cámaras, en el caso de la Cámara de Comercio, ya no son solamente cámaras para hacer trámites, sino que son cámaras de representación y de representatividad que participan y que, como tú bien dices, no solamente hay que criticar.